A continuación, Radio USEC presenta Palabras Peligrosas, un programa radial que instala la literatura como un arma de desarme, de remesón, de conocimiento y placer. He aquí el peligro de las palabras, con la conducción del escritor y narrador Jorge Calvo. Hola, ¿cómo están ustedes, querida gente que nos acompaña en nuestro programa y semana a semana? Palabras Peligrosas, un programa cultural dedicado fundamentalmente a la literatura, pero ahora hemos ido ampliando otras áreas del arte, que resulta posible gracias al auspicio de Universidad SEC, a la Sociedad de Escritores de Chile, SECH, y a Signo Editorial. Queremos agradecer todas las notas que llegan. Nos llegan más notas, digamos, por WhatsApp, por mail, de comentarios sobre los programas, que lo que escriben propiamente en los lugares, en las redes donde están publicados. Así que les agradeceríamos que hicieran un poco el esfuerzo de escribir ahí lo que opinan, lo que piensan, lo que quieren preguntar o lo que desean criticar, porque nosotros también aceptamos críticas. Y ahora, para hoy día, les quiero comentar que tenemos un invitado muy especial que ha venido realizando un trabajo muy interesante. Se llama Juan Yolín. Nació en Santiago en 1986 y es escritor y curador independiente. Su última publicación lleva un título que parece un trabalengua: Ingentrificable. Ingentrificable sería lo correcto. Con edición El Libro del Cardo. Techo Limitado, fue publicado por Editorial Pro. Accessis, Ediciones Puro Chile. Trabaja en proyectos de arte latinoamericano como Sobre Estrellas y Raíces en Galería AFA. Augusta Perangusta, del Centro Cultural Gabriela Mistral. Álbum número 3, Pintura Sudaca, de Galería Leme, Brasil. Carmen Arujo, Arte, Venezuela. ¿Qué es eso entre tus dientes? Germinal, Festival de Arte Público, México. También El Jugador es Prisionero, de Galería Metropolitana. Mi Andadura, Museo Nacional de Bellas Artes, y Nublando, Variando a Parcial, Parque Cultural de Valparaíso. Muy bienvenido, Juan. Es un gusto tenerte acá. Estamos junto con Gabriela Paz Morales, que en realidad es la persona que lleva el peso más grande en la entrevista aquí o en la conversación. Yo solamente hago un poco de adorno. Y te damos la bienvenida. Nos gustaría que nos mostraras algo de tu trabajo primero para poder luego ir desarrollando. Claro, bueno, muchas gracias. Buenos días, Jorge. Buenos días, Gabriela. Me honran con haberme invitado a su programa Palabras Peligrosas, ¿no? Y chita que se han vuelto peligrosas las palabras, ¿no? Estos últimos días, especialmente. Eh, y me gustaría tomar tu invitación, Jorge, para presentar un extracto de, tú ya lo introdujiste, este libro Ingentrificables, ¿no? Una novela gráfica ambientada en la Plaza Echaurren, de Barrio Puerto, aquí en Valparaíso, y voy a hacer un pequeño homenaje a modo de introducción. Acto de fe. Usted lee en este instante, no sé qué sombras de mi memoria, tengo su nombre siempre presente, como algo que no es nuevo, sino un derivado, un vaso de hermosas líneas, aunque vacío. No sé cuánto ha durado el viaje, ni sé ya medir el tiempo, pero estamos muy cansados de luchar con el mar y con esa extrañeza de estar vivos. Yo recuerdo un estado de la noche, una especie de olvido sumamente físico, un olvido cósmico, por decir algo, que para ustedes se manifiesta en sueños. Es una navegación que me lleva de mi nombre hacia la noche, noche abajo, un viaje nocturno,
una ruta por un brazo de la noche que soy yo misma. Me digo Jimena para reconocerme, me nombro y me olvido. Dice el especialista que mis sueños de dormida, al igual que mis sueños de despierta, no son míos verdaderamente, son algo agregado a mí, son tránsitos, dice, quizás pleitos que uno tiene con el pasado y el monótono espectáculo de bardos melodiosos que hechizan a la multitud. Entonces, sin entusiasmo, le pido que ponga música de radio y le hablo de la familia y le hablo de la infancia y comienzo a repetir mi nombre primero y confundo al primer novio que tuve y luego el nombre de la gente que conozco para terminar cantando tu nombre porque sí. Aquí para a quienes estén escuchando o escucharán esto y tengan un oído atento, comprenderán que son distintas estrofas de la gran poeta Jimena Rivera, que simultáneamente viene a ser una especie de centro emisor de todo lo que fue este libro, ¿no? La idea misma de haberlo escrito y de mi coautor, que es Majo Puga, de haberlo ilustrado, justamente partía por nuestro amor por la poesía de Jimena, ¿no? Entonces, a modo de tributo y para meterla dentro de esta novela como personaje, hicimos este medley, ¿no? Como los músicos hacen, cortan pedacitos de canciones y la hacen una gran canción, ¿no? Entonces, quería introducir con eso, gracias por el espacio. Bueno, primero que todo agradecerte mucho que tu tiempo, Juan, darte la bienvenida. Me llamó mucho la atención efectivamente ese tributo a Jimena que tú haces en el libro. Me gustaría que nos contaras cómo nace Ingentrificable, cómo surgió la idea de conformarlo como texto y luego el tema gráfico, ¿verdad? Que hay un diálogo muy importante entre la ilustración, por decirlo de alguna manera, y el texto, cómo surge como novela gráfica, que nos cuentes un poco todo el proyecto. Claro, bueno, tengo que advertirles que la historia de cómo empieza todo esto un poco escabrosa. Eso es lo ¿Eh? mejor de todo. Estaba junto a Majo, nosotros, digamos, nos molestamos, decimos que somos ex maridos, ¿no? Porque vivimos mucho tiempo juntos. Y nosotros teníamos una casa en Cerro Cordillera, ¿no? En calle Castillo. Entonces pasábamos mucho tiempo en Barranquilla. Y un día, no recuerdo si era, creo que era sábado, algo así como a las 5 de la tarde, y nosotros ya estábamos bien pasados de copas, ¿no? Y en eso vemos a un tipo que del supermercado Santa Isabel al bar Liberty está cruzando la calle, pero punta y codo, como si lo hiciera un militar, ¿no? Pero en realidad se estaba arrastrando, ¿no? Para llegar al bar. Y en eso yo le digo a Majo, bueno, en realidad este barrio es ingentrificable, ¿no? Pensando también en que en ese tiempo, hace poco había quebrado el bar de Clinic que habían puesto ahí en calle Serrano, no sé, una serie de cosas. Y ahí Majo me dice, eso sería un excelente, digamos, para citar a Jorge, un excelente trabalenguas para hacer un libro, ¿no? Y ahí comenzó este trabajo que nos tomó un par de años, donde yo tengo que escribir las historias y luego Majo tiene que ilustrarlas, ¿no? Y es como que vamos hacia ambos lados al mismo tiempo. Lo que hay que entender es que en la novela gráfica hay una especie de, diríamos, yuxtaposición de estrategias significantes, ¿no? O sea, los significantes de la imagen y los propios del texto, pero también del guión de la historia, ¿no? Sí. Y, y ahí yo le iba pasando historias, ustedes ya leyeron el libro, muchas no tienen texto, pero eso no significa que no sea un texto, o sea, hay un guión atrás, Pues, ¿no? Y otras sí, por supuesto, que tienen ahí el texto, el diálogo, lo que sea, la narración. Y, y fue muy entretenido porque nos hizo conocer mucho más íntimamente el barrio. Tuvimos que ir a conocer a mucha gente. Hay una historia acá que se llama Mil Muertes, que se trata sobre Luis Arredondo, y ustedes quizás o lo conocen a él
o conocen su casa, que es una casa en calle Cajilla, que es bien grande, que tiene pero, cientos de muñecas pegadas en la ventana, ¿no? Y a mí esa casa siempre me llenaba de pavor, ¿no? Pero un día me tuve que armar de valor y simplemente fuimos con Majo, tocamos la puerta y Luis me sacó el tarot esa vez, ¿no? Entonces dije, bueno, la historia es Luis sacándome el tarot y nosotros Claro. especulando sobre esto. Y varias cosas más que no quisiera agotar el libro, ¿no? Pero lo que voy es que tiene mucho de observación, tiene mucho de escucha también. Es un libro que tiene mucho de estar en el barrio, de escuchar lo que pasa, de tratar de comprender el flujo, porque uno puede vivir años ahí, pero no es de ahí. Y uno tiene que ser muy claro en eso, ¿no? Entonces, es un ejercicio muy interesante de un barrio que, por lo demás, ha sido escrito hasta el hartazgo, ¿no? Entonces, agenciar nuevas lecturas ciertamente es un desafío no, no sé si bello o terrible, pero uno de las dos, digamos, ¿no? Hay que pensarlo, Manuel, lancha en la bahía, ¿no? Tantas cosas que se han escrito ahí. Carlos Pessoa Vélez tiene unas crónicas maravillosas, ¿no? Tiene una en específica que se llama La Plaza de la Miseria. En fin, podría ahí deshacerme en referentes, pero lo que voy es que cómo agenciamos nuevas lecturas, pero también nuevos modos de leer un territorio que ciertamente se resiste a esta idea del Valpo turístico, del Valparaíso postal, ¿no? Y que de hecho es un barrio, digamos, bastante indeseado para la misma ciudad. Entonces, por ahí va el asunto y así fue como nació esta idea de ser ingentrificables. Claro, por sobre todo percibí yo en el libro es un modo de observar también, quizás, Ujú. más que proponer como dices tú, un tipo de texto en el sentido de estar contando algo más que una forma de relatar, siento yo que ofrecen, que a mí me parece más importante hacia los lectores, un modo de observar, un modo de situarse, un modo más hoy frente a la perspectiva que tú proponen desde el título, ingentrificable, ¿no? Que hoy día pareciese que todo podría ser colonizado o todo podría ser pues mercantilizado o es un excelente punto de referencia. Cuéntame, ¿cómo surge? Me interesa esto del guión en particular y que fue como recíproco, dices tú, que fue a través de imágenes tú también realizabas el texto. Cuéntame cómo fue Claro, íntimamente. sí. Gracias por lo que dices del título, porque yo voy a ser bien sincero, este es un título que corta aguas, ¿ah? O sea, me gusta, hay gente que encuentra que no sé, que estoy haciendo unas cosas, estamos haciendo algo medio pop, ¿no? Como tratando de jugar a que somos los más malulos, pero yo digo, oye, vayan ustedes a inventar una palabra, ¿no? No es tan fácil, ¿no? Em, bueno, el asunto sobre la escritura es divertido porque para mí tiene un grado biográfico bien importante. Yo Ujú, siempre fui, o más o menos de los 8 años, era bien lector, ¿no? ujú, Me gustaba leer, pero también me gustaba leer historietas, ¿no? O sea, Mafalda, me gustaba Barrabás, ¿no? En mi casa, mi papá tenía las revistas del Peneca, por ejemplo. Entonces yo tenía una relación con la historieta. ujú. También con los videojuegos, también con el cine, y, y yo pensé a esa edad, ya 8 10 12 años, yo pensé que estaba perdiendo el tiempo, ¿no? Yo decía, podría estar leyendo, no sé, Chekhov, no tengo idea, ¿no? Eh, y ahí me di cuenta que no, estaba leyendo, ¿no? Y con el tiempo, hoy día que yo, digamos, trabajo, escribo mis libros, me di cuenta que yo llegué a ser escritor justamente por mi relación con la historia y con los videojuegos y con el cine, viendo estas formas que para mí exceden lo propiamente literario, ¿no? Pero ciertamente hay mucho de meta literario, ¿no? En este tipo de trabajo. Entonces yo desde un lugar muy ñoño, podríamos decir, mi sueño es escribir películas o novelas gráficas. Si tú me dices que yo algún día pago por escribir un videojuego, ahí sí que yo creo que me podría morir al día siguiente, ¿no?
Y no es que no tenga un problema con los libros, entonces los escribo y me gustan y los leo, pero también intento de llevar a la escritura una conciencia más amplia, ¿no? Majo, por su parte, que yo creo que es un excelente ilustrador además, y ya voy a entrar en detalle a eso, es también un excelente lector, sabe mucho de poesía. O sea, tú le puedes preguntar, por ejemplo, a Majo por Segismund Remenyi, ¿no? Ya sea las tres tragedias del lamparero alucinado o los juicios del dios Agrella, y los va a conocer y va a poder describirte espacios o lugares o escenas o secuencias específicas de esos libros de este importante húngaro, ¿no? Anarquista que pasó por Valparaíso. Entonces, Majo tiene las herramientas y la confianza, ciertamente coautoral, de decirme como, oye, este verso está malo. O yo tengo la confianza coautoral de decirle, no, pero como tú estás prefigurando esta viñeta específica, a mí me parece un poco cursi, güey. Mm, Y nadie se va a enojar, ¿no? Él me edita, yo lo edito, tenemos esa relación de confianza. Entonces, por eso queda para los dos lados. Ahora, el inicio siempre es la historia, ¿no? Porque si tú lo piensas, existen los casos, pero son más bien raros que personas que escriben e ilustran sus propias novelas gráficas. Me mm, parece que el ejemplo más paradigmático en esa línea es Marjane Satrapi con Persepolis, ¿no? No sé si conocen esa sí, novela sí, gráfica maravillosa, ¿no? sí. Pero ella es una autobiografía del yo, escrita por una adulta que mira su infancia en Irán cuando aparece la Revolución Islámica, etcétera, ¿no? Generalmente este tipo de trabajos se hacen a cuatro manos, por así decir, Mm, ¿no? Hay una persona que está en el plano de lo textual, narrativo, y hay otras personas que están en el plano de la imagen. Y ahora, ¿qué es lo interesante de aquello? Que quizás cuando uno lee historietas o novela gráfica no se da cuenta, pero está haciendo un doble esfuerzo, porque está trabajando con los significados propios del texto y con los significados propios de la imagen. Y sí. digamos que en ese intersticio, o podríamos llamar incluso tercer espacio de la lectura que se va armando en esta correlación, ¿no? Texto-imagen, esta yuxtaposición de los sentidos también, uno puede llegar a mostrar cosas, complejidades, afectos, emociones bien interesantes, ¿no? Entonces, tú hablabas, por ejemplo, de que este libro propone una forma de ver o un modo de ver, ¿no? El barrio Puerto específicamente, ¿no? Me pareció muy bello como lo dijiste, Gabriela, porque hay algo que realmente me hace admirar mucho a Majo, es que son dos cosas principales sobre el aspecto más visual o ilustrativo de la novela. Uno, que está todo hecho en negro. Generalmente el trabajo del dibujo es al revés, ¿no? Yo trabajo en blanco y voy sombreando. Aquí, al ser un soporte muy oscuro, lo que está haciendo mi coautor es sacar luz de la sombra. Ujú, Es casi como, podemos pensarlo como la matriz de una silografía, de un grabado en madera. ujú, Tiene ahí esa negatividad, por así decirlo, ¿no? ujú. Que eso es muy lindo, pero también a la hora de imprimirlo fue un cacho, no le voy a mentir. Y, y, y por otro lado, algo que tú creo que rescataste, intuiste o interpretaste muy bien en tu lectura, fue que las calles, los edificios, las fachadas, lo que aparece en este libro, está muy cerca del dibujo técnico. ¿Qué quiero decir? Así se ven esas calles, así son esas escaleras. No es la figuración imaginativa de alguien que si bien conoce Barrio Puerto, porque Majo vive en la población Mar, que se compró un departamento ahí, ¿no? Es alguien que sale, hace croquis, observa, mira y lo lleva a un dibujo técnico. Entonces, también es una forma de situar a la lectoría y que pueda un poco habitar y ser habitado por el espacio que propone la ilustración y el dibujo, ¿no? Entonces, eso yo lo encuentro que es como una de las dimensiones que a mí más me gusta del trabajo de mi contraparte, en este caso, ¿no? Como nos sitúa en un lugar, Place Chaurren, ¿no? Donde sabemos que es difícil reconocernos, ¿no? Por decirlo bajo. Sí, y es muy interesante porque la decisión de que sea el fondo negro y da una sensación, no sé, puede ser mía particular, de que fuera un libro eléctrico. Me dio esa sensación, me dio esa sensación todo el rato que estuviera como atravesado por la electricidad permanentemente y genera una inquietud al ojo también.
y genera una vivacidad particular muy vibrante hacia la lectura, que esto te va a seguramente agradar porque a mí me dio la sensación de estar viendo una película, como una especie de animación. Era muy... no es estático al ser observado el libro, al ser mirado. Entonces es muy inquietante y desafía y hace que la lectoría mantenga la atención en el soporte ya visual. Y, Mm. mm, y me parece, en la literatura ilustrada, son muy importantes los libros álbum, que es el texto narra y la imagen narra. Y en este caso pienso que en el libro hay una poética visual muy importante que va de la mano con la poética de tu texto, porque a mi modo de ver ese texto es poesía, es un texto totalmente poético. Entonces creo que la configuración en ambos dispositivos se une en un complemento súper interesante y vivaz. Me pareció una propuesta muy vivaz de, de lectura. Jorge, ¿tú tienes alguna pregunta que hacerle a Juan? No, no tengo ninguna pregunta, pero tengo un comentario. Pensando que estamos en una suerte de conversación que yo agradezco. Te agradezco mucho el trabajo, Juan, el trabajo tanto tuyo como del el otro artista al que tú nombras, que hace parte de la Bajo gráfica, Cuba. de Majo Cuba. Porque, en primer lugar, te quiero comentar que cuando yo comencé a mirar la maqueta, en primer lugar me transportó directamente a recuerdos de mi memoria, a lugares que yo no veía hace medio siglo y más. La primera vez que llegué a la Plaza Chauvin, en pleno barrio chino del puerto, fue como en el año 64, 65. A las 3 de la mañana la Plaza Chauvin tenía más vida que al mediodía. Hervía de gente, hervía de marinos, de gente que andaba simplemente recorriendo los lugares, porque había una cantidad de bares míticos, míticos en la historia del mundo, no de Valparaíso. El Roland Bar era un bar que llegaban a visitar marinos de Singapur y de Finlandia, de distintas partes, uno los encontraba ahí. Entrar ahí era entrar a un mundo maravilloso que yo nunca más he vuelto a ver en ninguna parte. El Yaco, el American Bar, había que bajar una escalinata, imparaba la música, ahí se bailaba sin parar, más o menos desde las 8 de la noche hasta las 7 de la mañana. No paraba. Era increíble, era muy pintoresco, era variopinto, era lleno de vida. Ahora, a través de los años que han ocurrido, porque también tu trabajo es, entiendo yo, en cierto modo, y no sé hasta qué punto tú lo tienes claro, es como un ejercicio de memoria. Es como un ejercicio de memoria porque sobre la clase Chauvin ha habido patinas de épocas que han ido imprimiendo, cada uno su sombra, su fantasma, su desgarro y historia sobre todo lo que hay ahí, las paredes, los bancos, el asfalto, los negocios. Estuve hace poquito en un café que está en toda la esquina norponiente de la Plaza Chauvin, que es como retro, que mezcla, que busca mezclar cosas. Y ahí se me viene esta idea de lo que es gentrificable, que es una palabra que existe, ¿no es cierto? Un concepto de economía moderno que busca definir aquellos barrios o zonas que se han ido un poco a la periferia, pero que luego han sido reinvadidas por gente que tiene un poco más de dinero y que viene a recuperar esos espacios, un poco a restaurarlos en alguna medida, pero hay espacios que se vuelven ingentrificables y ese es un espacio pareciera que no es rescatable y sin embargo está vivo en la memoria. Me recordó Sin City, por ejemplo. Yo supongo que tú tienes que algo de la ciudad gótica, algo de ese mundo gótico nocturno, ¿no? Que tiene un poco de olor a lo podrido, pero que está vivo, que tiene imágenes fuertes, potentísimas, ¿no?
Entonces, el mismo título, si yo lo descompongo, lo miro con otra palabra, es Ingen. Ingen es una palabra sueca que significa nadie, ¿ya? Ese es el significado de la palabra. Y sería como Ingen transitable. No, nadie, no hay nadie que sea transitable, no, así lo vi yo. Te lo agrego a las lecturas posibles de este trabajo, ¿no? Pero sin embargo está esta lectura de otros ojos, diría yo, de una mirada nueva, que llega y ve en esto, detecta que aquí haya una arqueología posible, digamos, hay cosas que rescatar y va volviendo a cobrar una vida distinta. Y eso es lo que me parece muy interesante en tu texto, porque me llevó a mí como en un viaje en el tiempo, incluso a lugares que, a pesar de que no están directamente plasmados ahí, se traslucen de ahí. O sea, me imaginé yo podría ir a un muro cualquiera de la plaza y comenzar a raspar y voy a encontrar textos escritos mucho antes, de 3, 4, 5 décadas atrás, y están superpuestas las escrituras, una encima de otra. Me parece genial. Ahora, esta idea de ver esta zona, la Plaza de Chaurren hoy día, yo no sé si ya, no creo que tenga mucha vida nocturna como tuvo en otra época, pero es todavía un lugar atractivo, ¿no? Y especialmente para gente joven como ustedes, ¿sí? Sí, sin duda. Esas historias están un poco ahí se han oído, están en lo que la gente habla, en lo que se recuerda, en el trabajo que ustedes hicieron de recuperar historia del lugar. Ujú. Sin duda, es atractivo, yo creo que es atractivo para todos y al mismo tiempo puede ser un tanto volátil, ¿no? Yo una vez lo hablé con un excelente fotógrafo de aquí de Valparaíso, Raúl Goicolea. Él tiene un libro muy interesante de Valparaíso, se llama La Isla, ¿no? Y una vez yo le dije, oye, en La Isla no aparece la Plaza Echaurren, Calle Clave, y me dice, no, es que para mí eso ya es como otro Valparaíso, otra densidad, y yo en lo personal me mantengo al margen de eso porque esto me resulta más manejable, ¿no? Voy a partir comentando algo que dijo Gabriela y después vuelvo con lo que me acabas de decir porque, sobre esta electricidad, esta noche. Hoy en día, por supuesto, la noche de Plaza Charro hoy día diría yo, es más bien triste. Aunque si uno vuelve a leer Lancha en la Bahía, va a encontrar que esas sombras que el narrador dice que se esconden detrás de los árboles y saltan de un lugar a otro como que todavía están, ¿no? Es un lugar que en cierta manera es tan indomesticable que evidentemente el neoliberalismo lo que hizo fue empujarlo hacia la locura, ¿no? Hacia la desaparición, hacia la pobreza. Entonces, desde ese lugar, nuestro interés era también trabajar una mirada de Valparaíso que tuviera también más relación con las escrituras más cercanas a lo que fue la Rosa Náutica. O sea, a nosotros nos interesa la contraimagen porteña, el Valparaíso de noche, el paraíso que no se vende como una imagen país. No, no se vende siquiera, o sea, se muestra quizás como uno de los ángulos, diría yo, más míseros, por así decir, de este Al Chile marca Chile. contemporáneo. Claro, ¿no? O sea, viene pro Chile, no sabría qué decirle. Y por ahí que tiene esto, ¿no? En la noche, y muchos personajes, por ejemplo, alguien que lamentablemente falleció el año pasado, que es personaje aquí, Mariela, ¿no? Sí. Son personas que yo conocí, que Majo conoció, ustedes quizás la vieron por ahí, ¿no? Pero también yo sé que ella es una mujer de la que, si no fuera este libro, nadie hablaría de ella, ¿no? Excepto la gente que la conoce. Ahora está acá, entonces probablemente alguien se pueda preguntar quién es. ¿Qué es lo interesante? Mariela tiene una vida muy difícil, muy precarizada, muy vulnerable. Ella forma parte de lo que algunas personas, a mí no me gusta mucho esta conceptualización, dicen la cultura churri, ¿no? La gente que tiene esta reciprocidad de vivir juntas alrededor del palomar de Plaza Chaurren. Eh, pero yo fui al funeral y la iglesia matriz estaba llena. Y estamos hablando del funeral de alguien que vive en la calle. Y después, el entierro en el cementerio en Playa Ancha, había más gente aún. Y no había cura, sacerdote haciendo el rito que corresponde, solo estaban sus amigos, sus amigas, gente bebiendo,
diciendo cosas muy divertidas, después llorando entre medio. Yo miraba a los sepultureros, por ejemplo, los muertos de la risa que estaban los sepultureros, lo encontraban tan singular, ¿no? Yo rescato esta idea porque así como le hago un homenaje a Jimena Rivera, me parece que hacer un homenaje a Mariela también es muy importante, ¿no? Son ahí dos claves para leer este libro y que tienen que ver con esta electricidad de la noche, como este aire que es denso. O sea, nosotros pasamos por allá de noche, a veces pasados de copa a 5 de la mañana, con la confianza de que no nos iba a pasar nada porque ya más o menos nos habían visto todos esos años que vimos ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, un ejercicio interesante que alguien puede hacer es, yo para ir a mi casa, que creo que la calle se llamaba Cánovas, Castillo con Cánovas, podía tomar un pasadizo que era por clave en el Ejército de Salvación hacia arriba. Y a veces llegaba a las 5 de la mañana de enfiestado y pasaba y estaban todas las personas alrededor del comedor del Ejército de Salvación esperando el desayuno, y no eran 5 10 eran 20 25 30 personas, ¿no? Y que a esa hora, a esa luz tan extraña, ¿no? De la madrugada, que el La sol luz que recién azul, empieza, como una luz claro, azul. que es ominosa, pero también invicta, algo liminal tiene esa luz, ¿cierto? Y yo miraba a toda esta gente esperando su desayuno y yo miraba como sus ojos brillaban, ¿no? Como rubíes en la noche. Uno se muere de miedo porque esos pasadizos son chicos, entonces uno tiene que pasar en la mitad de todas estas personas. Y yo llego, me muero de susto y digo, buenos días. Y uno empieza a pasar y en voz baja escucha, buenos días. Unas voces tentaculares que aparecen, ¿no? Y no te pasa nada, ¿no? Llegas a tu casa en una pieza, ¿no? Hasta el último peso en tu bolsillo. Y eso tiene que ver también como con cierta, digamos, demonización de la pobreza. Eso por un lado. Entonces yo creo que esa electricidad y sobre todo la paleta que usa Majo, ¿no? Ustedes se fijaron una mezcla entre lápiz acuarelable, acuarela, un trabajo que en muchas viñetas siento yo, para darles un ejemplo, simplemente se acerca a lo pictórico propiamente tal. O sea, la Sí. viñeta, por ejemplo, miren esta de los changos, ¿no? Que está en sus canoas, esto ya es, para mí esto es como un cuadro adentro de una novela gráfica, una pintura, un lienzo, por así. Sí, totalmente. Y lo que me dice Jorge, claro, es que aquí la memoria juega un papel fundamental porque para escribir esto hay que leerse, por ejemplo, una crónica muy bella de Joaquín Edwards Bello que se llama El heladero, y que Sí, todo ocurre en Calle Clara, sí. en el tiempo quizás que tú estás trayendo a colación, ¿no? Porque en un tiempo donde era un barrio con más vida, con más, podríamos llamar tejido comunitario, ¿no? Bueno, Entramado, como... él tiene una fascinación por ese tipo de mundo, porque él escribió esa novela que se llama El Rótulo. Y ahí hay, acá en Santiago, en el barrio de Estación Central, una descripción de ambientes que también andan cercanos, ¿ah? Siendo mucho más intensos los de la Plaza Chauvin. Sí. Claro, hay trazos de la Plaza Chaurran en Segismund Remenjik, en los mismos diarios de Mary Graham, pero yo me gusta decirle como todos los demás, ¿no? María Graham. Sí, También uno puede encontrar ciertas derivas, ¿no? Hay algo muy deboriano, por así, de muy del detourment, de la deriva, pero siglo XIX, mujer que acaba de enviudar y que, si ustedes leen los diarios de María Graham, se dan cuenta que está un poco feliz de haber enviudado y que ahí es como la mejor parte, porque eso ya también le daba una, digamos, una impronta explícitamente feminista a este ejercicio del Por diarismo. supuesto. Y bueno, y lancha en la bahía y así, pero el tema es también cómo no generar una serie de escrituras e imágenes que lo único que hagan sea trabajar con el esperpento, ¿no? Con el horror, porque el horror lo sabemos, o sea, desde la concepción lacaniana de real, el horror es irrepresentable, ¿no? ¿Cómo vamos a representar el horror? Si no, es algo que se vive. Yo hablo de esto y pienso, por ejemplo, en las, qué sé yo, pinturas del expresionismo alemán después de la Primera Guerra, los pintores que fueron soldados, cómo trabajaban la violencia, o sea, hay algo que solo puede alcanzar a ser simbolizado, intuido apenas, ¿no? Pienso en Niños en el río de Teófilo Cid, unos niños se mueren de frío en las caleteras del Mapocho, un poeta se ve estremecido y escribe un poema en clave surrealista mandrágora, ¿no? Y tú sabes que eso no es exactamente lo que pasa con el horror de esos niños que mueren de frío en la pobreza máxima, pero nos acercamos, ¿no? Entonces a nosotros también nos interesaba acá contar lo difícil, contar lo doloroso, pero también rescatar aquello que es sumamente sensible y yo me llamaría bello, ¿no? Hermosamente terrible, ¿no?
dentro de el barrio Puerto, pero ni gentrificable, estas voces no están desunidas, ¿eh? Se conocen entre sí, están dispuestas a pensar en sus semejantes, a ayudarse, tejen una red de reciprocidad, de ayuda, que yo creo que es una luz en un lugar muy oscuro, ¿no? Y un lugar que además yo siento que incluso las mismas políticas públicas, ya sean desde la gobernación, desde el Estado centralizado de Santiago, o incluso el municipio, miran a Plaza Echagüe y Barrio Puerto como una rareza solamente, y intentan restaurar ciertas fachadas que pueden tener valor, o el Cardonal 2 creo que tiene por nombre el nuevo mercado que recuperaron, pero que lo recuperaron más o menos a media y que no ha funcionado muy bien. Como que ahí es un poco penoso, la verdad, es triste, porque siento que si fuera por ello, Echaurren sería una especie de drugstore gigante con tiendas increíbles, pero no, no puede ser, y no lo será nunca. O sea, no lo fue en el siglo XIX, no lo fue en los albores del siglo XX, ciertamente no lo va a ser en el siglo XXI. Entonces, a nosotros nos interesaba eso, trabajar también desde un aspecto que forjar ese carácter profunda y dolorosamente humano de Plaza Echagüe, por así decirlo, ¿no? Sí, Aquello que lo hace humano, realmente. sí, sí, siento que está súper logrado eso porque en ningún caso caricaturiza nada, es todo lo contrario. Eh, y hay algo que lograste a través del texto que me parece que es ofrecer un silencio también. Hay algo que propone, que me llamó la atención, que a pesar del texto que es bien ágil, es una poética ágil que plantea, que va enumerando, ¿verdad? Igualmente propone un silencio, que es como, pero que es un silencio que se instala en la mirada de estos personajes, como una suerte de pausa, y ese silencio ofrece un respeto de mirada, pienso yo. Es como que me llamó la atención y bueno, yo quisiera saber cómo ha sido el- la distribución del libro, dónde se puede encontrar, si están contentos como equipo de lo que ha sido la salida del libro. Cuéntame un poco. Eh, Solo para retomar lo de los silencios, claro, es que en las novelas gráficas es muy importante. Bueno, en la Mm, historia incluso, ¿no? Porque a veces una imagen tiene un grito desgarrador, o mucho mm, ruido, o mucha sí, información. Y hay que cuadrar ahí, ¿no? Pero también entendemos que todo está lleno de texto. Entonces, mm, por ejemplo, Cristóbal Gaete, amigo, ustedes conocen, un escritor muy hábil, me decía, es que ustedes se la juegan con eso. Yo decía, no, sí, esto de trabajar imagen, silencio y texto siempre ha existido. Y hay una respiración, hay que oxigenar, sí, porque tú estás mirando, estás leyendo, estás comprendiendo, o sea, del dibujo estás viendo la estética, el trazo, por ejemplo, el código visual; de la literatura o la escritura estás viendo la sintaxis, estás viendo la gramática, el argumento. Entonces, digamos que el cerebro se parte en dos, ¿no? Y ahí es donde uno tiene que dar ese espacio. Ahora, sobre la salida del libro, bueno, mira, les puedo contar que el lanzamiento mismo del libro fue una cosa hermosísima que me acuerdo. Igual yo soy alguien que es sensible, pero me acuerdo y me emociona mucho, ¿no? Lo presentamos en el Fondo de Cultura Económica, Manuel Rojas, en la librería de Paseo Yugoslavo, y hay gente que después me dijo, apareció Jimena, eh, como que la vieron, algo muy mm, extraño, ¿no? Estamos entrando a sí. ya dimensiones liminales, por así decirlo, ¿no? En los extramuros. Mm, Eh, y a mí me tocaba mucho porque yo voy a cumplir ahora 10 años en Valparaíso. No soy de acá originalmente. Pero cuando yo no vivía acá, se me invita a leer poesía desde Santiago. Alguien me escuchó leer en el Chancho 6 y se me invitó a leer acá al Liberty. Yo no tenía idea de lo que era el Liberty, o sea, todavía no terminaba ni el pregrado, ¿no? Me tocó leer con Jimena Rivera. Yo no tenía idea quién era. Y obviamente que quedé completa y absolutamente atravesado por su poética, ¿no? Entonces, y ahora la admiro tan profundamente. Después celebramos el lanzamiento del libro esa misma noche en el Liberty. mm, Lectura de poesía, leyó Diego Armijo, Carlos Henriksson, leyó Fernanda Mesa también. Se tocó música. Bueno, ustedes vieron en el libro, el Liberty aparece en el contexto de la historia, entonces tenía que ser.
fue mucha gente, fue algo maravilloso. Entonces ya partimos bien, partimos con el corazón bien puesto, a mí yo lo pasé a la raja, me encantó. Y después comenzó a distribuirse el libro, ha tenido hasta ahora una buena recepción crítica, creo que han salido 3, 4, 5 textos, ¿no? Más o menos al respecto, todos, digamos, desde una valoración que miran la negatividad del texto, me refiero a la negatividad como aquello que el texto no dice, y tienen comentarios favorables, pero no son críticas como tales, diría yo, son reseñas, ¿no? Entonces tampoco es el ejercicio de un crítico que va a realmente tener una perspectiva crítica e indagatoria ¿no? De la novela gráfica. Y ahora mismo, hace muy poco, lo está moviendo la comuna, la distribuidora. Entonces ya está dando vuelta por librerías en Santiago, como Escorpión Azul. Espero, ojalá que llegue por ahí a Tales Pesados, ¿no? A la librería del GAM, qué sé yo. Y acá está en el Fondo de Cultura Económica, Manuel Rojas. Y creo que por ahí también, yo como autores no manejamos mucho esto, ¿no? Pero creo que se puede ir a la que leo, por ejemplo, ¿no? Y a mí me interesa mucho. Eh, También nosotros, por nuestra parte, también vendemos libros. O sea, muchos lectores y lectoras se saltan este conducto regular y nosotros le hacemos precio amigo, obviamente, ¿no? Porque las librerías Entonces tienen que ganar. te escriben a tu Instagram. ¿Tu Instagram cuál es? Es Eh, Juan Yolín, mi apellido se escribe Y-O-L I latina N de níspero, todo junto, Juan Yolín, esa es la arroba. Y ahí me piden yo tengo mi taller acá en Judas Galería, en Pasaje Galvez, entonces los entrego allá y así es como vamos distribuyendo. Pero hasta ahora estamos muy contentos, la recepción tan cálida que ha tenido el libro. Y para Majo, especialmente, que él sigue viviendo ahí en la Márquez, ¿no? Para mí también era importante que después de todos estos años de habitar Valparaíso, dejar en nuestra escritura algo que tenga una relación de proximidad con nuestro territorio, ¿no? Y no solo escribir, yo escribo otras cosas, mis poemitas y qué sé yo, ¿no? Pero también hacer algo que esté en relación directa con lo que yo tengo que experimentar y vivir, territorio, seres humanos, coordenadas, flujos. Entonces también es una manera de darle las gracias a esta ciudad tan, a veces terriblemente hermosa, otras hermosamente terrible, ¿no? mm, Como una pertinencia. Sí. Por Ah, y se medio me olvidó de... decirla también, perdón. Y en la página de libros del Cardo también se puede comprar. Ahí sí, disculpa, Alan. Perfecto. Jorge, quisiera decir algo a Juan, ya estamos terminando. Se nos ha Pues pasado volando ese es el el tema, tiempo. estamos terminando y se fue volando Sí, esta a mí me hubiera hora. gustado preguntar más cosas también. En realidad, solamente agregarte como comentario que a mí no me parece, nunca me pareció que hubiera horror ahí, ¿ah? Sí, por el contrario, me pareció que era demasiado estimulante, demasiado caótico, loco, atractivo, pintoresco. Cualquier palabra, menos horror, nunca lo vi. Recuerdo ahora una película que por casualidad pillé en la televisión, así como en la mitad, ya que ocurría en Valparaíso, en los años 60, 65. O sea, es un clásico de Valparaíso. Y está ambientada en esa zona, en torno a la Plaza Charles, la iglesia que hay ahí cerca, esas calles como laberínticas con escalinatas, muy atractiva y en blanco y negro. Entonces es como una ciudad de noche, muy atractiva, muy potente. En el lenguaje estético de la propuesta de ustedes, que me parece muy fascinante. Fascinante es una palabra que me gusta más, digamos, ¿no? Y te quiero agradecer, pues, Juan, por todo esto, por todo el trabajo que significa esto. Está todo vivo en realidad. Está tapado por distintas capas de polvo, pero está vivo, digamos. Se siente. ¿Ya? Eso sería, No, no sé. Yo quiero pri- agregar solamente antes de despedirme y dejarle con la palabra a usted, que como palabra peligrosa, con Gabriela vamos a estar esta semana que viene en una feria del libro en la Universidad del Alba en Ejército 177. Y el día 14 de junio, miércoles, a las 8:30 de la noche, vamos a estar en una velada, yo diría muy, muy mágica de onda de café concert en el Café Nerudiano, en el Mesón Nerudiano, así se llama, del barrio Bellavista, leyendo poesía y microcuentos.
Así que empezamos desde ya a pasar un anuncio para que los que nos quieran acompañar se vayan preparando. Y gracias, Juan. El programa creemos que va a estar al aire en un rato más, como en 3 horas, ¿no? Una cosa así. Bueno, yo quiero despedirme de ti, Juan. Volver a darte las gracias por tu tiempo, por contarnos sobre este gran libro. Me hubiera gustado preguntarte sobre tu labor también como gestor cultural de alguna manera, porque tú también has organizado lecturas allá en Valparaíso, pero eso parece que va a quedar para otra ocasión. Igualmente la gente puede saber lo que estás haciendo por medio de tu Instagram, ¿no? ¿O hay otra plataforma donde puedan buscar tu trabajo, lo que estás haciendo? No, Instagram no me da para más. Ya, perfecto. Y a ver, me gustaría destacar un verso en particular de Ingentrificables, que es un lugar donde cabría toda la existencia humana. Creo que eso es un muy buen, por decirlo un resumen de Ingentrificable, que me pareció muy representativo de tu libro. Bueno, y invitarles a todos a comprarlo, a tenerlo. Yo quiero el mío ya físico, así que te voy a contactar también. Bueno, y muchas gracias. Espero, bueno, te ofrecemos esta plataforma para lo que quieras comunicar, cuando lo quieras comunicar, para nuevos proyectos, eh, etcétera. Así que muchas gracias. No, muy por el contrario, gracias a ti, Gabriela, gracias, Jorge, de verdad, no solo han sido muy amables, ha sido una conversación muy entretenida. A mí, la verdad, me quedé con gusto a poco. Hay que juntarse, parece, ¿ah? Hay que verse Hay que juntarse formalmente. allá, hay que juntarse allá con una botella de vino. Venga, De otra manera, ah, todo y esto es aquí les voy virtual. a No, dar sus copias de Gentrificable. no La hay voy a una estar Ya, esperando, sangre. veamos. ¿ya? Te vamos a cobrar la palabra, Juan. Te la vamos a cobrar. Obviamente, por favor, lo pasé muy Tenemos bien, de que ir a verdad, estoy leer muy agradecido. allá, juntarnos y leernos en un bar, viejo bar de eso, del puerto. Algo hay que inventar, parece, ¿ah? Pero una lectura quizás, no sé, veamos Sí, cómo la hacemos, pero maravilloso. cosas que a mí me encantan. Así que ustedes me dicen UPA, yo digo chalupa en 2 tiempos. Genial. Un gusto conocerte. Igualmente. Bueno, que estén muy bien, gracias y aguante, ¿ah? Vale. Palabras poderosas, weón. Todos para arriba. Ya, chao, Juan. Chao, chao, que estén bien.